Uno de los errores que cometen los que defienden el arrebatamiento como yo, pero que no toman en cuenta la necesidad que tenemos de un cuerpo nuevo. Muchos, cuando defienden el arrebatamiento de la iglesia, se quedan solamente con Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Y se quedan allí. Y los habilidosos, mal influenciados, les ganan la carrera porque comienzan a sacarle la vuelta a esto de mil formas. Pero por amor de Cristo, por favor, amado hermano, es mucho más que un escapismo, es mucho más que solamente salir de manera disparada de aquí con un cuerpo nuevo. No, no, no. Es una necesidad. Cuando Pablo habla del tribunal de Cristo, ¿usted sabe qué palabra utiliza el apóstol Pablo? En uno de los textos, Pablo dice, porque es necesario que cada uno de nosotros demos cuenta de sí mismo en el tribunal de Cristo. Muy pocas veces Pablo utiliza la expresión porque es necesario. Y en otro lugar donde Pablo dice porque es necesario, imperativo, indefectible, no se puede evitar. Esto es sí o sí. Si no ocurre esto, no puede ocurrir nada. Es decir, si estos dos eventos no ocurren, ¿cuáles, hermano? Arrebatamiento y tribunal de Cristo. Usted puede borrar todo lo que está escrito porque hay muchos eventos, muchas cosas que dependen del arrebatamiento y dependen del tribunal de Cristo. Y uno de los que dependen del tribunal de Cristo, ¿usted sabe quién es? Le voy a decir, le voy a adelantar un poquito de lo que le voy a decir a los que contradicen. Uno de los que dependen del tribunal de Cristo. Usted ama a Israel, usted quiere ser judaizante, ¿verdad? Usted sabe que la nación de Israel depende del tribunal de Cristo. ¿Sabía usted eso? Usted sabe que la nación de Israel depende mucho del tribunal de Cristo. Wow, hermano, en serio, sí. Se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar. Pablo dice, ahora vemos las cosas oscuramente como por espejo, pero un día conoceremos todas las cosas y sabremos cómo fuimos alcanzados. Algunos dicen, cierto, el hermano está citando texto bíblico de Pablo. Cuando era como niño, hablaba como niño. Usted sabe lo que Pablo habla de eso. Pablo también habla de la plenitud de los gentiles. Pablo también habla de que cuando venga lo perfecto. ¿Sabe a qué se refiere Pablo cuando dice que cuando venga lo perfecto? Cuando venga este cuerpo de gloria, un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible. Ese cuerpo no se puede corromper, ese cuerpo es imposible de pecar. Pablo dice que cuando venga lo perfecto, allí es donde aplica que la profecía y la lengua acabará. No es porque la profecía no es para este tiempo, un texto sacado de contexto, es porque ya llegaremos a esa plenitud. Apunte por favor y nunca se le olvide que cuando usted vaya a defender el arrebatamiento de la iglesia, no deje solamente de que se trata de un arrebatamiento, un escapismo, no, 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 no. Primera de Corintios 15, 51, 52, para mi criterio, tiene mucha más fuerza que Tesalonicenses, que Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 15, 17. Fíjese que todo lo que yo he dicho del arrebatamiento de la iglesia, yo no comencé por Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Quizás unos se quedaron esperando porque el hermano no está hablando de Primera de Tesalonicenses 4, porque hay mucho más que decir además de ese texto. Mucho más que decir. Apunte por favor. Apunte por favor. Primera de Corintios 15, 51, 52 es quizás más necesario, más, si se puede considerar más, toda la palabra es necesaria. Pero esto le da mucho más fundamento a la necesidad del arrebatamiento y a la necesidad del tribunal de Cristo. Y yo se lo acabo de decir y se lo voy a confirmar. Y pido un tiempo de extensión al hermano Hans en el nombre de Cristo, un poquito más. La Biblia dice en Primera de Corintios 15, 51 y 52. Si usted va a defender el arrebatamiento de la iglesia, defiéndalo. Apunte. Pablo dice, he aquí os digo un misterio.
He aquí os digo un misterio. Estos misterios reventaban los odres, reventaban las cabezas. El propio Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17, Pedro, hablando de Pablo, dice nuestro amado hermano Pablo, que habla de estas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. No era fácil, igual que ahora no es fácil. Yo no los culpo. Yo no culpo que haya tantas contradicciones, porque esto es tan glorioso, tan tremendo. Pero estamos bajo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si esto es tan glorioso, que a usted no le cabe, no le entra, no lo rechace, no lo niegue. Puede estar pecando delante de Dios. Si no lo entiende, no lo niegue. Escuche. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y Pablo está hablando del mismo evento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Apunte la palabra trompeta, por favor, porque el próximo texto, usted necesita apuntar la palabra trompeta. Vamos a ver el lenguaje. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y nosotros seremos transformados. ¿Y usted sabe qué más sigue diciendo el apóstol Pablo allí? La segunda vez que Pablo utiliza esa expresión. La segunda vez que Pablo utiliza la expresión porque es necesario. Lo dijo cuando habló del tribunal de Cristo, porque es necesario que cada uno demos cuentas de sí. Primera de Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo de pecado, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, que tiene que ver con vida eterna, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte? Y ahí sale el cántico de victoria del apóstol Pablo. Escúcheme bien, por favor, amado hermano. Le voy a demostrar que la propia nación de Israel depende de este momento. Escuche. Si usted no sabe dónde se va a dar a cabo el juicio de la nación de Israel, vaya a su Biblia rápidamente a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Lo que usted va a ver en Apocalipsis 20, versículo 4, es juicio de la nación de Israel para ver quiénes y no participan del milenial. Yo lo voy a leer y después le voy a demostrar. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes se sentaron allí? Y vi tronos y sobre ellos los que se les dio facultad de juzgar. En Apocalipsis no sale quiénes se van a sentar en esos tronos y no sale cuántos tronos, pero Cristo dijo quiénes y cuántos tronos son los que se van a postar allí para juzgar a Israel. ¿Quiénes se van a sentar allí? Los 12 apóstoles de Cristo. Apunte rapidito. Lucas capítulo 22, 28, 30. Dice Jesús: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, en mi reino. ¿Cuál reino? El milenial. Y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Si necesito otro testigo, porque en boca de 2 testigos consta toda palabra, Mateo también lo escribe. Mateo 19, 27, 28 y 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, hablando del milenial, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, ¿cuál? El milenial, en el trono de su gloria. Vosotros
vosotros, los apóstoles, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar ¿a quién? A las 12 tribus de Israel. Y esta palabra no es para toda la iglesia. Por favor, no se la crea que usted va a juzgar a la nación de Israel. Ellos, los 12. En la hilación del pensamiento, haciendo exégesis bíblica de Mateo 19, usted puede darse cuenta de que antes de que Jesús diga esto, había una disputa entre los apóstoles para ver quién era el mayor entre ellos. Era una reunión cerrada donde Jesús los ubicó y les enseñó humildad. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Seguidamente, respetando la hilación del pensamiento, Jesús, hablándole a los 12, a ellos les dice: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis 24 no dice el nombre, pero no dice ni el número de los tronos, no dice el nombre de los que se van a sentar allí, pero Jesús, 2 testigos le estoy dando, Mateo y Juan, por si acaso lo duda, donde corrobora que Apocalipsis 24, donde se registra, donde se dará a cabo el juicio de la nación de Israel después de que Satanás sea atado por 1000 años, y vi tronos, Apocalipsis 24, y vi tronos, y sobre ellos lo que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes recibieron facultad de juzgar? Hermano, ¿quiénes recibieron facultad de juzgar? Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo: ustedes. ¿Por qué la nación de Israel depende de esto? Y no es que depende enteramente de esto, sino que los que van a... Escuche bien, si usted no escuchó esto nunca, apúntelo, por favor. Cuando venga lo perfecto, cuando conozcamos todas las cosas, significa que cuando recibamos el cuerpo de gloria semejante al de Cristo, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, habrá un conocimiento superior. Sabremos cómo fuimos alcanzados. Entenderemos cosas, misterios que no podemos entender hoy. Tendremos una perfección diferente, un cuerpo incorruptible. Sin esa, escuche bien, lo voy a decir bajito. Cálmese, hermano, cálmese. Toma un poquito de agua, hermano. Toma un poquito de agua. Gracias, hermano. Gracias, hermano, gracias. Toma un poquito de agua. Gracias, siervo. Sin esa capacidad que van a tener los apóstoles con el nuevo cuerpo, no se puede juzgar a las 12 tribus de Israel. Sin esa capacidad incorruptible, sin esa capacidad con el cuerpo de gloria, donde esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, los 12 apóstoles no podrían juzgar de manera correcta con la mente de Cristo en plenitud de los gentiles a la nación de Israel y a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo usted se atreve a decir que el arrebatamiento no va, si tanto el arrebatamiento proporciona el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo los galardones, el tribunal de Cristo las bodas que está registrado, y le leí que se va a dar en el reino de los cielos? La cena de las bodas, Jesús dijo que no se volverá a dar hasta que no se dé en el reino de mi Padre, no en el mío, en el de mi Padre, las bodas. Todo se lo leí. A veces es un poco tedioso leer todo, pero a veces hay que leerlo. ¿Cómo usted va a negar el arrebatamiento de la iglesia si el juicio de la nación de Israel, donde los 12 apóstoles son los que juzgarán
a las 12 tribus de Israel. Ahora, si usted se atreve a decir que Jesús es mentiroso, si usted tiene esa capacidad y ese valor, entonces ese es problema suyo, porque él dijo, de cierto os digo, usted sabe que el único que puede jurar es el divino, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando él dice de cierto os digo, es un tipo de juramento. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, que es el milenial iniciando, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y si todos esos 4 eventos se van a dar en el reino de los cielos, y donde los apóstoles necesitan un cuerpo para sentarse en esos tronos, no van a ser 12 espíritus que se van a sentar sobre esos 12 tronos para juzgar a Israel. Son 12 cuerpos, 12 apóstoles, con un cuerpo de gloria. ¿Dónde lo recibieron? ¿Dónde recibieron esa perfección? Yo le pregunto, ¿dónde recibieron la perfección para juzgar a las 12 tribus de Israel? ¿Dónde? A ver, responda. ¿Dónde van a recibir los 12 apóstoles la perfección, lo incorruptible, lo inmortal? ¿Dónde lo van a recibir? Todavía Israel no ha entrado al milenial, todavía no ha entrado. ¿Dónde lo recibieron? Todavía estamos en las 70 semanas de Daniel en ese punto. Porque todavía no se ha terminado la maldad. Usted sabe que para que se termine de completar las 70 semanas de Daniel, es que yo no me he ido para allá, no es porque no tengo capacidad. Para la gloria de Dios lo digo y con humildad. Yo he hablado de las 70 semanas de Daniel es porque no hay tiempo. Pero las 70 semanas de Daniel se terminan cuando lo que esté determinado se consuma sobre el desolador que es Satanás. Es decir, cuando se termine la maldad, cuando Gog y Magog se consuma, que Satanás es enviado y es lanzado al lago de fuego. Allí se terminan las 70 semanas de Daniel. ¿Dónde? Usted que contradice, dígame dónde los 12 apóstoles van a recibir el cuerpo incorruptible. ¿Dónde ellos van a recibir esa inmortalidad para que antes de que se terminen las 70 semanas de Daniel, los 12 se sienten en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel? Si no le crea Mateo, lo puede leer en Lucas 22, 28, 30. 2 testigos hablan de que Jesús dijo, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y eso está registrado en Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Respóndame, ¿dónde van a recibir eso? Usted estaría cercenando, execrando, sacando, extrayendo de la palabra la continuación de los tratos de Dios con la nación de Israel. Eso es mezquino, la mezquinez de la iglesia pensando de que somos superiores en el nuevo pacto en Cristo. Pablo la corrige en la carta a los romanos, cuando le da una cátedra en la carta a los romanos, que no nos creamos ahora que somos mayores que Israel. Dios no ha terminado con la nación de Israel. Si usted no sabe eso, dése un gran paseo a Romanos y usted se va a dar cuenta cómo Pablo corrige eso desde Romanos capítulo 8 hasta Romanos capítulo 11. Porque empezó a haber una mezquinez, como que Israel estaba desechado, como que Israel estaba ya execrado, como que ahora Israel ya se quedó por fuera. No. Dios dijo que Dios no ha terminado con Israel en ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. Y si usted se atreve a decir que ellos no van a ser juzgados para ver quiénes y no de las 12 tribus de Israel participarán en el milenial, usted está cometiendo una herejía. Porque el único momento registrado en las escrituras donde nosotros recibiremos un cuerpo incorruptible, inmortal, vestido de inmortalidad, está registrado en 1 Corintios
capítulo 15, versículo 51 y léase hasta el 55, por favor. No solamente, el problema es cuando nos agarramos solamente de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y nos quedamos allí, agarrar a la gente y empieza a cachetear a todo el mundo y a decir que John Nelson Darby, mire, John Nelson Darby no inventó el término arrebatamiento. Está escrito en la Biblia y en todas las traducciones, en la original, en la Septuaginta, en todos los textos antiguos dice arrebatamiento.